Buenos días con todos y todas. Es un gusto tenerlos hoy en día en este segunda jornada de nuestro seminario Así, internacional 50 años de Teología de la Liberación Perspectivas, ¿no? El día de ayer hemos estado viendo la jornada sobre los orígenes de la Teología de la Liberación, ¿no? Y hoy en día, 26 de octubre, estaremos viendo justamente la importancia pastoral de la teología de la liberación, ¿no? Vamos a tener la charla magistral a cargo del padre Pedro Trigo, ¿no? Él es sacerdote jesuita, teólogo, miembro del Centro Gumilla de Caracas, es profesor de teología y filosofía latinoamericana en Caracas, Venezuela. Y como comentarista a esta charla magistral estarán Cecilia Tovar Samanés, licenciada en Educación, con especialidad en Filosofía y Ciencias Sociales en la PUC, estudio de posgrado en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, obteniendo los grados de licencia y primer doctorado, miembro del Movimiento de Profesionales Católicos del MIC, Pax Romana. Junto al padre Gustavo Gutiérrez y otros, es fundadora del Instituto Bartolomé de las Casas en 1974, donde trabaja hasta la actualidad. Bienvenido, Pedro. Importancia pastoral de la teología de la liberación. La teología de la liberación es muy importante para la pastoral porque la pastoral es indispensable para que se dé una genuina teología de la liberación. Por eso primero veremos esto último y a continuación lo primero. La teología de la liberación nace de la pastoral de la liberación. No nace en los escritorios, ni nace para aumentar los anaqueles de las bibliotecas. Naturalmente que tiene su lugar en los foros académicos y en las clases de teología, pero nace en la pastoral y se encamina a ella, y más en el fondo nace de la espiritualidad, y esta espiritualidad es la que quiere llevar a la praxis pastoral. Así pues, la importancia de la pastoral para la teología de la liberación es que sin una determinada pastoral, la pastoral liberadora, no existe teología de la liberación. Con esto quiero decir que a la teología de la liberación, antes que un contenido, la especifica su modo de producción. Esto lo especifica Gustavo Gutiérrez en Beber en su propio pozo. Beber en el pozo en el que se alimenta la vivencia cristiana del pueblo sería el acto primero del que la teología de la liberación es acto segundo. Gustavo Gutiérrez asienta que la teología es acto segundo, siendo el acto primero esta experiencia de Dios en este lugar social. Cito, el hablar sobre Dios, teología, viene después del silencio de la oración y del compromiso, es decir, de la espiritualidad y de la pastoral. Sigo la cita. Así considerada la distinción entre acto primero y acto segundo, muy tradicional además, no se sitúa solo en lo que comúnmente se entiende por una perspectiva de metodología teológica. Es una manera de vivir la fe, es una cuestión de seguimiento de Jesús. Nuestra metodología es, a decir verdad, nuestra espiritualidad. Así pues, la metodología de la teología de la liberación empieza por un acto primero, en el que se apoya la elaboración teológica, que es acto segundo. Esto ya lo había señalado Gustavo en el libro que estamos celebrando. Cito, lo primero es el compromiso de caridad, de servicio. La teología viene después, es acto segundo. La teología no engendra la pastoral, es más bien reflexión sobre ella. Debe saber encontrar en ella la presencia del Espíritu inspirando el actuar de la comunidad cristiana.
Este apunte tan sustancial de Gustavo lo desarrollé en una ponencia tenida el año 90 en el DEI en San José de Costa Rica, donde también estaba presente Gustavo. La ponencia se titulaba ¿Cuál es el acto primero del que la teología de la liberación es acto segundo? La ponencia se proponía dilucidar la especificidad de la teología de la liberación, que yo no la colocaba en los contenidos, sino en el modo de producción. Esta sería la tesis. Si el teólogo, entrando en el proceso inacabable de iniciación en el misterio cristiano y llegando a ser pobre de espíritu, ha superado la relación ilustrada con el pueblo, si se ha hecho en alguna medida pobre con espíritu y amigo de pobres, y desde ahí solidario con ellos, si haciéndose cristiano juntamente con ellos en la comunidad, va viviendo en ella la fraternidad de los hijos de Dios y sembrándola a su alrededor, ese teólogo está en trance de producir teología de la liberación. El que esa teología tenga calidad dependerá de su capacidad, de su preparación y de las mediaciones metodológicas que emplee. Pero en todo caso, si llega al grado mínimo por el que lo producido puede ser llamado teología, esa teología será de la liberación. En otro caso, es decir, si no existe este modo de producción susodicho, lo producido podrá ser una teología tal vez excelentísima acerca del tópico de la liberación, pero no ya teología de la liberación. Por eso, en la recesión que hice del libro de Gustavo, asentaba que no se podía haber escrito antes, porque se necesitan años de estar viviendo en ese pozo de la espiritualidad y de la pastoral populares para poder descubrir y tematizar lo que expresa en el libro. Lo mismo puedo decir de mi ponencia. Detrás estaban más de 15 años de acompañamiento a comunidades cristianas populares y a muchos grupos que nacieron de ellas, desde la experiencia en ellas de ser alimentado y fortalecido por su compañía e iluminado por sus aportes, y de la alegría de darles esperanza con mi presencia y de ayudarles a contemplar a Jesús en los evangelios y de compartir con ellos la cena del Señor tan participada y entrañable. Así pues, la teología de la liberación no es una teología de genitivo, como la teología del trabajo o de la ciudad o la teología política. Lo decisivo no es que tematice la liberación popular, sino que se elabora desde el compromiso con ese pueblo que, al encontrarse con Jesús de Nazaret desde su vivencia de Dios, ha tomado conciencia de su dignidad y se ha dinamizado, superando la impresión inducida de minusvalía y dependencia, y se ha decidido a vivir la fraternidad de las hijas e hijos de Dios, capacitándose, trabajando por salir de su postración y expandiendo esa libertad que ni ofende ni teme. Así comienza la introducción a Teología de la Liberación, el libro que este año cumple 50 años. Este trabajo intenta una reflexión a partir del Evangelio y de las experiencias de hombres y mujeres comprometidos con el proceso de liberación en este subcontinente de opresión y despojo que es América Latina. Reflexión teológica que nace de esa experiencia compartida. Esto implica dos cosas. La primera, que el teólogo de la liberación no lo es a dedicación exclusiva, ya que necesita tiempo físico y psicológico para entablar y mantener ese contacto orgánico con el pueblo y con profesionales solidarios. La segunda, que como necesita tiempo para echarle cabeza, para tematizar lo que encuentra y su relectura desde ahí del misterio cristiano y escribir y dar clases, se apoya en grupos que sí se entregan a esa pastoral a tiempo completo y a la vez que se apoya en ellos, los apoya desde su perspectiva teológica. Por eso el teólogo de la liberación no es un francotirador, sino que está ligado orgánicamente, un intelectual orgánico, a grupos que practican sistemáticamente la pastoral de la liberación y a gente popular que la vive consecuentemente. Si somos consecuentes con lo dicho, esto implica que la teología de la liberación depende
de la buena salud de la pastoral de la liberación y más hondamente de su espiritualidad. Ahora bien, buena salud no equivale a éxito, pero sí entraña lo que podemos llamar fecundidad, que puede ser muy contrastada y aún combatida. Vivencia de la liberación del pueblo creyente y oprimido. ¿En qué se manifiesta hoy esa liberación que el teólogo de la liberación es capaz de ver y de participar de ella, y que hace que lo que escribe no sea pura ideología, sino teoría, es decir, interpretación adecuada de la praxis? Digo hoy porque vivimos en otra época que hace 50 años, cuando salió el libro pionero Teología de la Liberación que estamos celebrando. Hoy no se manifiesta en el campo político, aunque la política es una dimensión insoslayable de sus vidas. Se manifiesta en la cotidianidad de estos cristianos que, no teniendo cómo tener, no por falta de capacidades, sino por haber sido excluidos, sin embargo, viven con libertad liberada y por eso no caen ni en la dependencia, ni en el reniego, ni en la depresión, y por eso no se limitan a sobrevivir, sino que viven en los diversos aspectos de la vida y conviven e incluso dan de su pobreza. Y hasta van creando espacios que podemos llamar liberados, donde imperan las relaciones simbióticas. Es lo que en otra época que la nuestra descubre ya el documento de Puebla. Cito: la brecha entre ricos y pobres, la situación de amenaza que viven los más débiles, las injusticias, las postergaciones y sometimientos indignos que sufren, contradicen radicalmente los valores de dignidad personal y hermandad solidaria. Valores estos que el pueblo latinoamericano lleva en su corazón como imperativos recibidos del Evangelio. De ahí que la religiosidad del pueblo latinoamericano se convierta muchas veces en un clamor por una verdadera liberación. Esta es una exigencia aún no satisfecha. Por su parte, el pueblo, movido por esta religiosidad, crea o utiliza dentro de sí, en su convivencia más estrecha, algunos espacios para ejercer la fraternidad. Por ejemplo, el barrio, la aldea, el sindicato, el deporte. Y entre tanto, no desespera. Aguarda confiadamente y con astucia los momentos oportunos para avanzar en su liberación tan ansiada. Todavía en el año 79, el neoliberalismo globalizado no había copado el horizonte establecido. Por eso puede hablar el documento del pueblo como un todo en cierto modo homogéneo y autónomo. En el año 2021, a través del radio, la televisión y los medios digitales, ha penetrado profundamente, aunque todavía quedan ambientes, y más aún muchas personas, que conservan su iniciativa, su visión del mundo, su libertad. Por eso nosotros nos referimos más directamente a estos ambientes trabajados por esta pastoral. Y podemos decir que en ellos sí sigue resonando esto que expresa Puebla, que se refiere a espacios en los que ejercer la fraternidad se entiende que en la cotidianidad. O sea, que la vivencia cristiana lleva a hacerse cargo de que, contradiciendo a lo que se publicita, esta situación es inhumana, una situación de pecado. Por eso estas personas no la naturalizan. Nosotros valoramos muchísimo esta convivencia humanizadora de estas personas cristianas populares y su capacidad de crear y mantener estos microambientes y su anhelo de otro mundo y su conciencia de que, aunque no lo parezca, sí es posible. Lo valoramos porque somos conscientes de lo cuesta arriba que resulta vivir así en cualquier hipótesis, muchísimo más en su ambiente de carencias tan lacerantes y abandono, opresión y desprecio tan hondamente sentidos. Nos parece un logro trascendente, impensable e imposible sin la obediencia habitual al impulso del espíritu. Para nosotros, esta es la vivencia espiritual y la pastoral que funciona hoy como acto primero del que la teología de la liberación actual es acto segundo. Somos conscientes de que esta vivencia pasa desapercibida para los militantes de causas
que relegan la cotidianidad a la insignificancia y que se dedican, si es posible, a dedicación exclusiva, a militar en la causa y en la organización que da sentido a su vida. Una teología de la liberación ideologizada desayudó a la pastoral y a la espiritualidad. Hasta ahora hemos puesto de relieve una determinada pastoral y espiritualidad que son tan importantes para la teología de la liberación que sin ellas no existiría, porque ellas son el acto primero del que la teología de la liberación es acto segundo. A continuación desarrollaremos complementariamente lo importante que es la teología de la liberación para la pastoral de la liberación. Antes apuntábamos que no es lo mismo hacer teología de la liberación que hacer una buena teología de la liberación, y que esta dependía de la capacidad, preparación y método del teólogo. Hay que reconocer que sí se dieron cortocircuitos. En esos primeros tiempos se sobreestimó lo político, sin tener en cuenta la advertencia de Marx de que la política es una superestructura y que, por tanto, si no se apoya en un cuerpo social robusto, compuesto por una masa crítica de individuos responsables con libertad liberada, caerá en manos del poder económico. No solo se lo sobreestimó, sino que se tuvo por poco menos que inexorable el advenimiento de la revolución. Incluso se borró del corazón a los opresores, desconociendo que para un cristiano consecuente son hermanos adversarios. Desde este horizonte se asumió de modo fundamentalista el éxodo, presuponiendo como algo perfectamente lógico que así como Dios liberó a un grupo de esclavos del faraón de Egipto, así ahora tiene que liberar a los pueblos latinoamericanos de los faraones actuales. Se veía casi como una deducción necesaria. Frecuentemente no se lo ligó con Jesús y con su cruz, ni se reinterpretó desde él y ella el tópico veterotestamentario de la liberación y del Dios liberador. No se puede decir que las producciones teológicas más connotadas hayan adolecido de estas desviaciones, pero sí tenemos que reconocer que se dieron y que llegaron a impregnar ambientes. En esos casos, la teología de la liberación desayudó a la pastoral y a la espiritualidad, y los enemigos de la auténtica liberación alegaron esas desviaciones, que además exageraron y extrapolaron para pedir la condena de la auténtica teología de la liberación y para desacreditarla en los medios masivos de comunicación. ¿Cómo ayuda la auténtica teología de la liberación a la pastoral liberadora? Sin embargo, la auténtica teología de la liberación sí ayudó y ayuda mucho a la pastoral de la liberación. Ante todo, haciendo ver de modo orgánico la relación de la pastoral con la misión de Jesús. ¿En qué consiste en concreto hacer en nuestra situación el equivalente de lo que Jesús hizo en la suya? Que en eso consiste seguirlo. Ayudó y ayuda tanto presentando de modo genético-estructural lo que Jesús fue haciendo y cómo fue recibido por cada clase social y las consecuencias que tuvo para su destino, como el discernimiento de nuestra situación y dónde está la equivalencia. Ayudó también a inscribir el seguimiento que nos toca en nuestra situación en la historia del seguimiento de Jesús, haciendo ver lo que ha habido de fidelidad e infidelidad y los factores que han intervenido. 1. Caracterización del seguimiento de Jesús e implicaciones. Desde lo que acabamos de decir, la teología de la liberación ayudó y ayuda, haciendo ver que no hay posibilidad de seguir a Jesús consciente y congruamente si nos encerramos en la religión, entendida como un segmento autónomo de la realidad, atenido a su propia legalidad. Si, como hemos apuntado, seguir a Jesús es hacer en nuestra situación lo equivalente de lo que él hizo en la suya, no basta con la doctrina, los preceptos y los ritos, porque solo en los evangelios aparece lo que Jesús hizo en su época. Luego es indispensable la contemplación orante de los evangelios, porque de lo que se trata es de seguir al Jesús real. Pero además, para seguirlo necesitamos conocer también a nuestra época, para establecer la equivalencia, pero conocerla como él, con conocimiento interno,
encarnándonos responsablemente en ella. Hay que abrir bien los ojos y conocerla en su realidad verdadera, que suele estar oculta por las ideologías. Pero no basta con estudiarla, hay que conocerla como la conoció Jesús, desde echar la suerte con ella. No podemos vivir descomprometidamente, pendientes solo de nuestros intereses y los de los nuestros. Menos todavía podemos vivir con congruencia cristiana como representantes del orden establecido. Tenemos que echar la suerte con todos. Y como Jesús, la encarnación tiene que ser desde los de abajo. 2. Encarnación kenótica. Universalidad desde los de abajo. Insistamos. La teología de la liberación ayudó y ayuda proponiendo como manifestación inequívoca de seguimiento de Jesús la universalidad desde abajo, que no solo excluye preferencias elitistas, sino que incluye positivamente el que todo se haga desde los pobres, y desde los pobres como sujetos, ya que ellos son los preferidos de Jesús, y a quienes el Padre ha revelado el misterio del reino y el único lugar de universalidad real. Y por eso la pastoral cristiana, desde ese lugar, tiene que romper muros, pasar fronteras y tender puentes, como no se cansa de repetir el Papa Francisco. Porque no es una opción principista ni ideológica, sino que está movida por el amor responsable y, por tanto, partiendo de la centralidad de los pobres, se extiende a todos. 3. Sentido del juicio al orden establecido y espíritu de la alternativa superadora. Ahora bien, si como Jesús y su Padre vemos el mundo desde los desfavorecidos, desde los oprimidos, desde la multitud de los excluidos, concluiremos que ni vivimos en el mundo fraterno de las hijas e hijos de Dios, que es el designio del Padre y el contenido de la misión de Jesús, ni estamos en ese camino, sino en la dirección contraria que consagra la competencia cada vez más desigual, injusta y excluyente. Por eso, si queremos vivir en seguimiento de Jesús, tenemos que aceptar su requerimiento. No ha de ser así entre ustedes. Ustedes no pueden ni oprimir ni mandar no deliberativamente. Tienen que servir, como el Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por la multitud. Ahora bien, esta condena de la opresión y de la imposición no puede ser algo meramente ideológico, sino que tiene que estar movida por el amor a los de abajo, que no encuentran vida, y también por el amor a los opresores, que sacrifican a su humanidad para prevalecer sobre los demás. El amor lleva a decir que no a esta situación y a trabajar denodadamente por una alternativa superadora, en la que también tengan lugar los actuales opresores, dando lo mejor de sí para el bien común. Es decir, no una simple vuelta a la tortilla que mantenga el arriba y abajo, pero invertidos. Este espíritu específico en la lucha por la justicia debe ser puesto muy de relieve y cultivado esmeradamente, porque no es lo que está en el ambiente, cada vez más indiferente a la suerte de las mayorías, y que por eso tiende a engendrar resentimiento y ansia de desquite. En este punto se decide en gran medida la impronta cristiana de la pastoral, que no puede ser ni descomprometida ni vindicativa, sino que tiene que estar animada por el espíritu de Jesús de Nazaret, infundido tras la recreación de Jesús en cada corazón humano. 4. El Dios de Jesús y los ídolos. La teología de la liberación ayudó y ayuda centrando la atención en el Dios que revela Jesús, un Dios enteramente bueno, que por eso busca de modo incondicional el bien de las criaturas y en concreto de la humanidad. Un Dios misericordioso que vence al mal a fuerza de bien. Un Dios que nos ha dicho que sí definitivamente en Jesús y que espera nuestro sí porque nos respeta de modo absoluto. Desde este Dios, Jesús hace ver la diferencia con no pocas imágenes vigentes en su situación y cómo por eso fue acusado de blasfemo por los que en realidad eran idólatras,
aunque fungían de representantes del Dios de la Alianza. La teología de la liberación ayudó y ayuda haciendo ver que más radical que el problema de la secularización es el problema de la idolatría. Porque muchos ateos lo son de un Dios que no existe y muchos que se confiesan creyentes creen en un Dios que tampoco existe. Ayudó y ayuda haciendo ver que Dios es el Dios de los pobres y el Dios de la vida. Y para concretar y discernir ese Dios verdadero, ayudó y ayuda presentando sistemáticamente el Dios de Jesús de Nazaret, tal como aparece en los evangelios. Quinto, Jesús, parámetro de humanidad. La teología de la liberación ayudó y ayuda detallando el ser humano que era Jesús, que es el ser humano propiamente dicho, y por tanto el paradigma de humanidad, en el que relucen de modo excepcional las características del ser humano. Pero más aún, el prototipo de humanidad, porque hemos sido creados en él. Y sobre todo, el arquetipo de humanidad, porque nos humaniza con su relación constante. Y por todo ello, parámetro con el que tiene que ser medida la humanidad de las imágenes icónicas y la humanidad de cada quien. La antropología teológica no puede basarse en las imágenes vigentes iconizadas. El paradigma humano de cada cultura no puede aspirar a entronizarse como modelo humano desde el cristianismo. Tenemos que hacer esta crítica desde el parámetro que es Jesús de Nazaret. 6. Sentido y trascendencia de la sinodalidad en la Iglesia. La teología de la liberación ayudó y ayuda haciendo ver cómo desde la práctica y la enseñanza de Jesús queda excluida en la Iglesia la relación vertical y unidireccional entre los miembros del pueblo de Dios y también el proselitismo hacia afuera, y cómo cualquier relación que entablemos tiene que ser manifestación de la fraternidad que le instauró, llevándonos a todos en su corazón y propiciando por todos los medios relaciones horizontales, gratuitas y abiertas. Desde la fraternidad de Jesús quedan absolutamente relativizadas las relaciones basadas en el tener y en el poder, que en el orden establecido llevan la voz cantante. Este modo de relacionarnos del que venimos hablando es el que ha explanado muy analítica y fundamentado muy sólidamente el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, al asentar que todos somos hermanos y que este modo de relacionarnos, el único humanizador, no solo tiene que impregnar nuestra cotidianidad, sino las relaciones sociales y hasta las relaciones económicas y políticas. La insistencia actual del Papa en la sinodalidad, es decir, caminar juntos como cristianos, que es la práctica pastoral a la que mueve la teología de la liberación y que está en su base, sería el piso que nos dota de autoridad a los cristianos para proponérselo a los demás, es decir, para proponer que caminemos juntos como humanos. Es imprescindible repristinar la sinodalidad en el cristianismo, porque son demasiados siglos en los que la jerarquía se ha considerado como el cuerpo activo de la Iglesia, y eso pretendidamente por institución divina, relegando a los laicos al único papel de ser enseñados, santificados y dirigidos. Existe una gravísima malformación en los seminarios y en muchísimos presbíteros, que pueden llegar a ser padres campechanos, dados a la gente, incluso igualitarios, pero manteniendo su identificación con su papel presbiteral, que desconoce la dimensión anterior de cristiano, la única sustantiva y escatológica, ya que en el cielo, hay que repetirlo constantemente a ver si entra, no habrá sacerdotes, ni obispos, ni papas, sino solo hijas e hijos de Dios, hermanas y hermanos. ¿No tenemos autoridad para proclamar que todos somos hermanos si en la Iglesia no lo somos? Porque unos se tienen por padres y consiguientemente relegan a los demás a la condición de hijos o de meros receptores de lo que ellos hacen. Este modo fraterno de relacionarnos tiene que dar la pauta en la pastoral si quiere aspirar a ser genuinamente cristiana. El Papa
tiene tan presente esta desviación en el seno de la Iglesia que, puesto que estamos en una sociedad piramidal, insiste en que la Iglesia, para ser fiel a Jesús, tiene que tener la forma de una pirámide invertida, en la que el pueblo esté arriba y los presbíteros y obispos debajo, como sus servidores, y el Papa el más debajo de todos, como siervo de los siervos de Dios, siguiendo a Jesús, que estaba entre los suyos, como servidor de todos. Y esto lo concreta hasta en el servicio de la mesa. Esto, como él mismo reconoce, es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica implica mucho amor del bueno y mucha identificación con Jesús y, consiguientemente, no aculturarse al establecimiento. 6. Algunas malformaciones. Es increíble que todavía se hable de la ordenación y de las órdenes mayores y menores, cuando eso significó históricamente asimilar a los obispos según su rango a los senadores o a los caballeros y a los presbíteros a los decuriones, con lo que automáticamente se los separaba del pueblo. Agustín, al ganar, para decirlo en nuestros términos, la cátedra más importante, la de retórica, en la universidad más importante, la de Milán, porque allí residía el emperador, adquirió rango senatorial. Y por eso tuvo que despedir a su concubina, porque no podían cohabitar personas de diferente rango. Ya en el concilio de Nicea, el emperador mandó que los obispos que asistieran fueran llevados en literas senatoriales. ¿Qué sentido tiene decir que un laico ha pasado a pertenecer al orden de los presbíteros? ¿Podemos quejarnos de que el párroco se sienta dueño de su parroquia? ¿Por qué mantenemos esa palabra que está marcada? No podemos alegar que es tradicional, porque en la tradición que no se remonta a Jesús significó separación y superioridad, porque no fue una verdadera inculturación, sino aculturación, ya que el absoluto no fue el cristianismo, sino la cultura. No solo eso. Para reforzar lo que decimos, tenemos que recordar que en la ordenación el obispo, sentado en el trono, hace arrodillar al ordenando y que extienda sus manos juntas, y él coloca las suyas sobre ellas. Es la reproducción exacta del acto de homenaje, por el que en la Edad Media un hombre libre pasaba a ser del Señor, era convertido en hombre de él, que eso significa literalmente homenaje, omen ayere, hacer a un hombre, hombre de otro. Es increíble que se siga haciendo, porque en el cristianismo todos somos libres, porque nos liberó Cristo, y la libertad se expresa como fraternidad y servicio mutuo. Todo esto tiene que ver con la protocolarización del cristianismo por la influencia avasalladora del derecho romano al romanizarse la Iglesia. Por eso, en la transmisión del ministerio, lo decisivo es que se hayan cumplido los trámites. Y para que haya misa, que se haya pronunciado la fórmula de la consagración por un ministro válidamente ordenado y con intención de consagrar. Por eso, en una película de cuando yo era niño, que se llamaba El Renegado, el protagonista pone a prueba a un seminarista en un turbio local de copas, consagrando una cuba de vino, que éste debe beber para evitar un sacrilegio. Y por eso el sacramento de la penitencia queda convertido en un tribunal, en el que el juez perdona y manda la penitencia o retiene el pecado. Lo mismo que el sacramento del matrimonio es nulo si el cura, que hace solo de testigo, no estaba en su jurisdicción y no tenía licencia del párroco. El derecho es el que decide la validez. Lo demás viene luego. ¿No tendría que cuestionarse a fondo la posibilidad de una legalidad vacía? En la sensibilidad institucional actual, heredada de tantos siglos, ¿no se da un plano inclinado en esta dirección? Qué importante para la pastoral es una teología que ponga en claro estos y muchísimos otros aspectos, para que todos sepamos a qué atenernos y superemos malformaciones inveteradas. Voy a acabar con una frase del cardenal Baltasar Porras, que al hablarle de mi intervención en este encuentro sobre el libro Teología de la Liberación, me escribió lo siguiente: no dejes de hacer referencia a las interpretaciones, entre comillas,
sobre el libro en los 80 y demás, y la reivindicación de los últimos años. Recuerdo haber conversado con Monseñor Vargas Alzamora y me decía lo valioso que era la obra y lo difícil que se le hacía reivindicarlo en Lima. Lamentablemente falleció tempranamente y como emérito no pudo hacer nada con el sucesor que conocemos. Bueno, eso es lo que quería decirles. Entonces, eso es todo. Muchas gracias, Pedro. Realmente una gran presentación muy clara. A partir de ahora pueden ir planteando preguntas en el chat y Cecilia Tovar nos dará un comentario más amplio de toda esta presentación de Pedro. Adelante, Cecilia. Gracias, Luis. Estoy muy contenta de estar esta mañana con Pedro, gran amigo, y sobre todo estoy muy agradecida por esta conmemoración de los 50 años de Teología de la Liberación, por haber vivido este proceso de búsqueda que ha sido el trabajo de Gustavo en relación con nuestra práctica, con todos nosotros. Yo por eso debo hablar desde esta participación que he tenido, es decir, he vivido esto como parte de mi experiencia. Encontré a Gustavo en mi segundo año de letras como profesor de teología, que nos presentaba lo esencial de nuestra fe, el amor, que nos hacía leer la Biblia. Esto era en el año 63, en pleno concilio. Nos hacía dialogar con pensadores no cristianos, Sartre, Camus, Marx, y con la cultura no cristiana. Por ejemplo, muchas generaciones hemos visto la película Nazarín de Buñuel, porque Gustavo ahí nos mostraba cómo el amor cristiano que no se encarna en el amor humano es vacío, es lo que sabemos, la importancia de la teología de liberación para la pastoral no es la de un tratado elaborado en un escritorio y luego aplicado por seguidores, sino que la teología de Gustavo surge como una reflexión sobre la práctica de los cristianos, en el compromiso, en la sociedad, en la política, como en la pastoral de la Iglesia. Y él lo dice en Teología de la Liberación, la teología es una reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la fe. Es un acto segundo y el acto primero es la práctica y la contemplación. Al mismo tiempo, la teología contribuye a la práctica, iluminándola, profundizándola desde la inteligencia de la fe. Pedro ha dicho que hoy esa práctica no es la política, aunque ella sigue siendo fundamental, sino la cotidianeidad. Vivir en lo cotidiano. Y yo recuerdo que muy pronto en el Instituto Bartolomé de las Casas se creó un área de vida cotidiana dirigida por Carmen Lora, que publicó un libro sobre la mujer, víctima de opresión y portadora de liberación. Y allí veíamos cómo, en verdad, lo importante que era la vida cotidiana, la vida de la gente de todos los días, y nos llevó a criticar esa visión puramente política de la liberación. Gustavo plantea 3 dimensiones de la liberación, y la segunda dimensión es la dimensión de liberación humana, que se da pues en uno de sus aspectos es la vida cotidiana, pero en todas esas relaciones de fraternidad que ha mencionado Pedro. Eso nos llevó a acentuar mucho el tema del estilo de vida, muy temprano como militantes cristianos. ¿Qué es el estilo de vida? Y también a entender el cambio social. Entonces, quizá yo lo entiendo al menos ahora como un cambio social, en ese sentido cotidiano y cultural, más que solamente político. En eso comparto lo que ha dicho Pedro.
Lo político puede desnaturalizarse si no se enraiza en esta vivencia social cotidiana y cultural. Y es un cambio entonces más profundo y más lento. Cambiará la sociedad cuando cambie pues la vida cotidiana en un sentido liberador. ¿Qué nos dio la teología de liberación? Nos dio una inteligencia de la fe, que eso es la teología. Una inteligencia de entender cómo encontramos a Dios en la historia humana, en los pobres. Una inteligencia de lo que es la vida cristiana, como un compromiso, una entrega al servicio de los hombres y mujeres, preferencialmente de los pobres, y de su liberación plena. Y una comprensión del sentido de la vida que hasta ahora nos ayuda a caminar. No es que nos diera una doctrina intelectual, sino una inteligencia profunda, una comprensión de la fe, de la espiritualidad personal y comunitaria que intentábamos vivir. Sabemos que ese compromiso ha llevado a muchos cristianos en América Latina a compartir la vida de los pobres, a luchar con ellos contra la injusticia, que esto ha producido muchas veces respuestas violentas de los que defienden el orden establecido, que ha habido mártires, desde los del Salvador, Monseñor Romero, los jesuitas, las monjas asesinadas, también los misioneros, los laicos asesinados también en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, en tantos lugares. También en el Perú tuvimos 3 sacerdotes y 2 religiosas asesinadas por Sendero Luminoso. De eso hablaré luego. Ahora, ese es un primer tema entonces. Un segundo tema es el de los pobres. Pedro dice, no es ahora como el 79, que a pesar de las nubarrones estábamos ante un proceso de los pobres, pero bueno, había dictaduras, había dolor, había todo eso. Ahora en el siglo XXI el neoliberalismo parece avasallar todo. Es cierto, ahora los pobres parecen desmovilizados, debilitados, las organizaciones se han debilitado mucho, aunque renacen por momentos, los movimientos son débiles, no logran objetivos muy grandes, y sin embargo allí están. Y yo por eso quería, para terminar este comentario, referirme al Papa Francisco. Antes de pasar a eso, quería decir que me gustó también mucho cuando Pedro habla de la idolatría. Y me acuerdo que Gustavo nos contó que cuando encontró a José María Arguedas, nuestro querido escritor peruano, en Chimbote, después de su charla sobre teología de liberación, José María le dijo, en verdad, yo nunca he sido ateo de ese Dios liberador. Yo he sido ateo de otro Dios, el Dios opresor. Eso es creo muy interesante de en qué Dios creemos o de qué Dios la gente es atea. Bueno, paso a señalar lo del Papa. Creo que el Papa Francisco hay que verlo como una expresión de la experiencia y teología latinoamericanas. Y quería señalar un punto en particular, cómo él se esfuerza por promover a los pobres como sujetos de ese mensaje liberador, no simplemente como pastoreados, sino como protagonistas. Y por eso ha hecho ya con el de este año 4 encuentros mundiales de movimientos populares. El primero en el 2014, apenas elegido Papa. El segundo en Bolivia en el 2015. El tercero en 2016 en el Vaticano. Y el último ha sido virtual este año, la semana pasada. Y
En esos encuentros, el Papa les dice varias cosas importantes a los movimientos populares, que son de todo el mundo, no menciono, no hago un inventario, pero les llama poetas sociales, porque tienen la capacidad de crear, eso es un poeta el que crea, crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Poesía quiere decir creatividad. Y les dice, eso me recuerda que no estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y la desigualdad, el descarte, la indiferencia, la explotación y el abuso. No, porque retornar a los esquemas anteriores a la pandemia sería verdaderamente suicida. Y dice, perdónenme si fuerzo un poco las palabras, sería también ecocida y genocida. Y les dice también, ustedes, movimientos populares, cristianos o no, han sentido como propio el dolor de otros, cristianos o no, han respondido a Jesús. En segundo lugar, les llama bienaventurados. Y no se trata de decir simplemente qué bien, están contentos, sino que les aplica los textos de Mateo. Felices los que luchan, los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que trabajan por la paz. Esos dos versículos. Y entonces les habla de las estructuras de pecado. Y les dice que las estructuras de pecado, o sea, el mal es estructural, la injusticia es estructural. Les dice, el cambio personal es necesario, pero es imprescindible también ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido. Ahí es donde vienen los impresionantes pedidos que la prensa ha recogido y que yo no voy a repetir, pero pide a los poderosos en diferentes terrenos que cesen de tener esa actitud abusiva. Y dice, este sistema, con su lógica implacable de la ganancia, está escapando a todo dominio humano. Es hora de frenar la locomotora. Pero en medio de esa situación les dice a los movimientos populares, como les dije en Bolivia, el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en las manos de ustedes, en su capacidad de organizarse, de promover alternativas creativas. Y entonces ahí dialoga con nuestro estado de ánimo. Pero esas cosas son inalcanzables, dirá alguno. Sí, dice Francisco, pero tiene la capacidad de ponernos en movimiento. No caigan en esa resignación dura y perdedora al sistema. Romper las ataduras de lo fácil y la aceptación dócil de que no hay otra alternativa, de que este es el único sistema posible. Eso es lo más difícil. No creernos esa historia de que este es el único sistema posible, que no hay alternativa, porque hay que soñar. Y entonces, ¿qué hacer? Francisco dice, yo no tengo la respuesta. Por eso debemos soñar juntos, encontrarla entre todos. Pero entonces propone algunas medidas concretas como el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Pero sobre todo les dice que es importante que la voz popular sea escuchada. Esfuércense, les dice, porque su voz sea escuchada. Esfuércense por hacer sentir su voz. Es decir, contra el desánimo que hay ahora, es un llamado muy enérgico. Y hay una frase que me tocó mucho. El Papa habla de Fratelli Tutti, les habla de Fratelli Tutti a los movimientos populares y les dice, cuando pienso en el buen samaritano, ¿sabe lo que me viene a la mente? Las protestas por la muerte de George Floyd. Entonces, creo que este esfuerzo de Francisco de seguir apostando por los movimientos populares, tan venidos a menos, diríamos, ¿no? En los que nadie parece creer ahora, pero sin embargo
importante ese mínimo de organización, esos hilos que se van juntando. Creo que también en nuestro país, muy venidos a menos, pero que ahí están y de formas inéditas hacen sentir su voz, y a veces están ahí coléricos. Estoy pensando en las tomas de carreteras, que ahora son cotidianas en Perú porque la gente tiene sus reivindicaciones largamente desatendidas. Entonces, toman carreteras, hay peligro de enfrentamiento, pero creo que hay que ver allí ese esfuerzo por hacer escuchar su voz. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Aquí vamos teniendo algunas preguntas, ¿no? que nos van llegando desde el chat. Tenemos 2 preguntas para Pedro, que las voy a leer, y luego para Cecilia. Dice, Pedro Trigo, aquí en Brasil, la teología de la liberación, a pesar de la primavera traída por Francisco, sigue siendo atacada, difamada. Las viejas acusaciones de que es una herejía y una teoría marxista siguen muy presentes, incluso porque hay un gran número de diáconos, sacerdotes y obispos que difunden estas mentiras. ¿Cómo podremos revertir esta imagen de la teología de liberación durante los próximos 50 años? Y otra pregunta también, en donde se dice, ¿cómo entonces liberarnos hoy de las falsas teologías de la liberación que tienen como característica ser centralistas, elitistas, academistas, que se alejan del pueblo pobre, de los jóvenes, y se claustran en las zonas de poder, como ocurre, por ejemplo, en la Universidad de la Selva Central del Perú, donde las propuestas liberadoras de acceso a los estudios teológicos han sido atacadas desde las élites religiosas? Y para Cecilia, he visto que hay algunas preguntas, por ejemplo, en donde mencionan, no es la cotidianidad de un acto político y como tal, es inevitable verlo en el mismo ámbito de la organización política de las comunidades, en el ámbito social, económico, político, cultural. A partir de ello, ¿cómo se entiende aquello de que la teología de la liberación no se manifiesta en el campo político, más allá de las dificultades y probablemente propios que toda sociedad tiene? ¿Por qué esta distancia entre acto político y campo político? Otra pregunta también que mencionaban, quizás puede ser también para ambos, ¿no? Esta que mencionan, ¿cuál es el camino para tocar la fibra de los niños y jóvenes para que al menos tomen conocimiento que este camino existe para después tengan su discernimiento y puedan optar, ¿no? Entonces, por ahora, quizás estas preguntas, y pasamos, si es necesario, a una segunda ronda, pero para que puedan sintetizar sus respuestas. Bueno, yo quisiera decir que vamos a partir de que la política es una superestructura. Entonces, si Marx tiene razón, como a mí parece clarísimo que tiene razón, que es una superestructura, la política solo tiene 2 posibilidades. O se apoya en personas con libertad liberada que hacen comunidades y asociaciones donde todos deliberan y todos son sujetos, y de allí salen cuerpos sociales, movimientos, y de allí un cuerpo social en el que la política se apoye. Esa es la posibilidad liberadora y democrática de la política. Si no hace eso, cae en poder del gran capital. Entonces, si eso es verdad, significa que no se puede empezar por la política, que la política es un punto de llegada, que es imprescindible, o sea, no podemos dejar de optar porque haya una verdadera democracia, como hemos vivido. Yo he vivido auténtica democracia en Venezuela en los años 60 y tal vez la primera mitad de los años 70, y en Europa se vivió en la posguerra. O sea, que no estamos hablando de sueños, estamos hablando de realidades. Y bueno, si nosotros hemos sido capaces de hacer una cosa, podemos volver a hacerla, ¿no?
Entonces, por eso hablo de la cotidianidad, de la importancia actual de la cotidianidad. Si no acentuamos en esta cotidianidad la existencia de muchas personas con una consistencia a prueba de todo, o sea, con una verdadera libertad, estén como estén, y pase lo que pase, yo soy libre, aunque me maten, yo soy libre. Bueno, desde allí, como soy libre y soy persona, tengo relaciones horizontales, gratuitas, abiertas, y por eso hago comunidades, y por eso hago muchos grupos, y de allí instituciones, y desde allí movimientos, y desde allí es donde puede haber una política distinta. O sea, no me puedo saltar todo eso, y eso es lo que digo, que a veces se pretendió saltarse eso. No digo todos, no, eso en los años, en esos años 70 y 80, nosotros hicimos comunidades, grupos, todo eso, ¿no? Pero hoy creo que lo que más hace falta es esto, y por eso hay que insistir en esto, pero teniendo siempre, como insistí, en que la política tenía que seguir siendo siempre una dimensión, vamos hacia eso, pero no nos podemos saltar etapas, no nos podemos saltar etapas. Hoy tiene tanta fuerza el capital transnacional y las corporaciones globalizadas, que si no hay esta solvencia tan grande, empezando por las personas y luego grupos y comunidades, no se puede superar eso. Eso es demasiado grande. Entonces, por eso no nos podemos saltar este camino. Eso es lo que insisto. Entonces, en Brasil, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues igual que en Venezuela. O sea, tenemos que insistir que los que queremos ser cristianos consecuentes, tenemos que, primero, no ofender ni temer. Y desde esa solvencia personal, tener estas relaciones fraternas y lo más cualitativas posibles. Y desde allí comunidades y grupos. Y desde ahí todo tipo de asociaciones. En el Centro Gumilla, donde yo estoy, eso es lo que estamos fomentando. Y siempre tenemos en vista la política, pero, insisto, participamos siempre, pero que la política distinta no va a venir hoy, no se pueden saltar etapas, pero desde hoy hay que ir preparando el camino, y desde allí va a haber reductos políticos que puedan ser distintos. O sea que esto es lo que me parece que es muy importante, y por eso eso hay que empezarlo desde los pobres. Y por lo menos en Venezuela, a mí me parece que no se puede decir que no es verdad que en Venezuela la gente que tiene más densidad humana son los pobres con espíritu. Lo fundamental es que obedecen a este espíritu de fraternidad y que por eso pues pueden vivir en las buenas y en las malas, y pueden no rendirse, y pueden ayudarse mutuamente. Bueno, desde allí, en solidaridad con esto, es donde tenemos que empezar. Yo cuando llegué el año 73 a Lima, al tomar contacto con Gustavo Gutiérrez, me gustó muchísimo que yo llamaba a la parroquia y siempre respondía alguien. Podía ser un muchacho, podía ser una señora, podía ser un joven, y estaban allí como Pedro por su casa, respondían ellos por teléfono. Desde ese humus es donde puede salir un cambio. Si no, ¿qué tenemos? Para mí, el modelo de lo que no tenemos que hacer es lo que dice de sí mismo el Che Guevara en Socialismo y Hombre Nuevo en Cuba. Para mí ese es el modelo de lo que tenemos que evitar. Esa es la causa. Él dice que el verdadero revolucionario tiene que estar animado de grandes sentimientos de amor. Eso los cristianos lo hemos dicho por todos los sitios. Pero a continuación dice, pero no podrá poner el amor donde lo pone la gente común y corriente. Y dice, por eso el revolucionario, pues sus hijos no dirán su nombre, porque no los conoce. ¿Por qué? Pues porque el revolucionario está en el partido, está en la organización, y ahí está todo el rato. O sea, para mí, causa es una pésima palabra, igual que militante, en el sentido de militante de una causa, es lo más inhumano que puede haber, porque se deja la cotidianidad y se deja, pues claro, se deja
pues la persona humana, y por eso viene toda la corrupción, todas las desviaciones, todo eso, esa división entre lo privado y lo público, no distinción tiene que haber, pero esa división y en lo privado nadie se mete, pues si nadie se mete en lo privado, que es lo estrictamente personal, pues ahí vienen todas las desviaciones. En eso ha caído sistemáticamente la izquierda y no podemos caer nosotros. Y sin embargo ha habido cristianos que se han hecho militantes. Por eso yo insisto tantísimo en la cotidianidad. Si la cotidianidad no funciona bien, lo demás no va a funcionar bien. Y eso tiene que ver con el medio ambiente. Aquí acabo. Por ejemplo, yo estoy viviendo en Sao Paulo, pero para mí la causa es la Amazonía. Lo que yo hago en mi cotidianidad no vale nada, pero dedicarme a la causa de la Amazonía, ¡qué maravilla! No. Dedicarme a la causa de la Amazonía solo tiene sentido si yo me asumo como terreno de la tierra. Eso, en ese sentido hablo de la cotidianidad. Bueno, creo que he hablado demasiado. Cecilia, adelante. Sí, lo de la cotidianidad es algún tema muy abarcante y nosotros también somos muy críticos de una militancia política unilateral que olvidaba lo humano, que olvidaba otras dimensiones de la vida y que ha sido muy deformante y ha traído muchas crisis personales y de familiares y finalmente no construyendo una alternativa integral. Pero, es decir, la vida cotidiana tiene una dimensión política en el sentido amplio, porque todo tiene una dimensión política, pero eso no significa que tenga que tener una dimensión partidaria que la subordine. Entonces, todo se refiere a la vida en común, que es la política, vivir en común, en sociedad, pero no todo es partidario. La vida cotidiana tiene mucha importancia y es muy valiosa. En esta búsqueda de una vida cristiana que señaló Pedro, nosotros encontramos rápidamente el modelo de Jesús. De acuerdo que en el año 75, nuestro querido amigo que murió joven, Hugo Echegaray, nos dio charlas sobre la práctica de Jesús que después se volvieron un libro. Pero esa práctica de Jesús era cotidiana. Era en el día a día que Jesús iba encontrando enfermos, endemoniados, fariseos con los cuales, en fin. Bueno, pero era la práctica de Jesús. Entonces ese modelo de Jesús y el seguimiento de él ha sido central para nosotros. Lo que yo quisiera subrayar mucho es que ahora los pobres se presentan de otra manera que en el 68 con Medellín, que en el 79 con Puebla. Como dijo Pedro, el horizonte parece dominado por el neoliberalismo, pero hay movimientos sociales, movimientos populares muy ajenos a la política. Hay mucho desencanto con la política. Es decir, no hay peligro de que ahora la gente se entregue totalmente a la política. No hay, porque eso es lo que menos llama a la gente. No le dice nada, tampoco a los movimientos populares. Y entonces los movimientos populares aparecen a partir de reivindicaciones sentidas. Yo he hablado de las tomas de carreteras, pero hay muchos. Hay las señoras de las ollas comunes que piden que las apoyen porque no tienen cómo cocinar. Y entonces se manifiestan a veces en la televisión o hacen un pequeño plantón delante del Congreso para pedir que se apruebe su ley. Entonces los encontramos allí, en Perú, que nos parecía que habían desaparecido en un tiempo, con Sendero y con Fujimori, vuelven a aparecer. No son movimientos que dirijamos, ni que tengan una orientación política, pero están allí, más autónomos. A mí me dio mucho gusto ver a las señoras de las ollas populares hablar de tú a tú con el presidente Castillo y decirle que ellas querían los fondos para las ollas directamente y no a través de los municipios que eran corruptos y no se los entregaban y se quedaban con una parte. Entonces, hay esa reivindicación. Y yo creo que el espíritu está moviéndose ahí, aunque ellos no lo reconozcan. No son movimientos que tengan un referente de fe,
aunque estoy seguro que muchas de esas personas son cristianas, pero eso no es lo importante, sino que están haciendo oír su voz. Y creo que nosotros tenemos ese llamado de escuchar y de apoyar esas voces que surgen. Gracias, Cecilia. Hay algunas otras preguntas más que vienen formulándose. Hay otra pregunta ahí para Pedro Trigo, que dice, de acuerdo a su exposición, pregunto, ¿no cree que Jesús ya nos liberó del pecado? ¿Dónde quedan los sacramentos en la teología de la liberación? Y hay unas 3 preguntas que pueden ser para ambos. ¿Cuál es el aporte social de la teología de la liberación en estos últimos decenios? ¿Tiene impacto o está paralizado? ¿Cuál es la propuesta que tiene la teología de la liberación para compartir el don de la salvación y liberación con los llamados opresores? En un tiempo de cambio de época y desestructuración social y política, ¿cuál sería el aporte en la reflexión teológica desde una perspectiva de liberación a partir del principio de la esperanza, ¿no?, que constituiría la base para el compromiso con los pobres? Para Pedro Trigo, la pastoral actual de la Iglesia está orientada por la teología de liberación, como pregunta, y dice, desde mi condición de venezolano, ¿nuestra pastoral está permeada por esta teología o es perseguida o negada en las parroquias? Finalmente, una segunda pregunta sobre por qué en los 80 algunas personas de las comunidades de base cayeron en el activismo y dejaron de creer en el proyecto de Jesús de no violencia. Voy a comenzar con lo del cambio de época. ¿Cuáles son los dos inventos que me parecen a mí que son lo más determinante del cambio de época? Lo que me parece lo más fundamental son los circuitos integrados y el genoma humano. Eso es lo que me parece que es lo revolucionario, lo que marca una época distinta, ¿no? Lo fundamental que ya está en marcha es que nosotros somos solo materia prima de lo que decidamos hacer. Y ya está en marcha el hacer superhombres y subhombres. Los subhombres tendrían que tener altísimas competencias en unos niveles, pero cero libertad para que dependan totalmente de los superhombres, ¿no? Bueno, esto está en marcha. Y esto, bastante científico, les parece que está muy bien. O sea, no solamente la naturaleza es materia prima, no, también nosotros somos materia prima. Frente a eso, ¿qué dice la teología de la liberación en este cambio de época? Bueno, pues dice que para nosotros Jesús es el paradigma de humanidad. Es decir, que Jesús no es como uno que se quedó atrás en esa historia de irnos haciendo humanos, que todavía está empezando, y él pertenece a la prehistoria, ni siquiera se había planteado eso. No, para nosotros es el futuro de la humanidad. O sea, para nosotros Jesús es y será siempre el modelo de lo que es un ser humano. Bueno, pues nos pueden decir que somos totalmente inactuales. Bueno, nosotros le podemos decir a los otros que están jugando con fuego y que esa pretensión es una pretensión que acaba en el vaciamiento humano y también en la ruina de la vida humana, ¿no? O sea que aquí me parece que hay algo como muy grueso que se está jugando, ¿no? Y sin embargo, ya digo que no estamos hablando de un futuro posible, no, estamos hablando de cosas que están ya en marcha y que están en marcha en empresas privadas y en grupos científicos privados. O sea, que algo que incumbe a toda la humanidad se maneja privadamente, tal como es el orden establecido, ¿no? De mediados de los años 60, por lo menos en el país, donde entró en el ambiente todo lo del neoliberalismo, bueno, pues uno ya se siente totalmente out del orden establecido, cosa que antes no.
por ejemplo, antes, muchísima gente, naturalmente, que no cumplía con la justicia, pero la justicia estaba en el horizonte. Y por eso un empresario que fuera totalmente injusto tenía que tapar su injusticia, porque si no estaba mal visto. Ahora no. Ahora simplemente que uno tenga mucho dinero establemente, ya basta. Nadie le pregunta nada más. Eso es lo único que interesa. O sea que nosotros no podemos renunciar a lo nuestro, aunque nos veamos fuera de la dirección dominante de esta figura histórica. Tenemos que poder vivir como a nosotros nos parece que tenemos que vivir. No estar todo el rato ni quejándonos ni criticando, sino tenemos que empezar viviendo la manera como a nosotros nos parece que tenemos que vivir y desde allí hacer nuestra propuesta. Pero solo tenemos autoridad para hacer nuestra propuesta si nuestra vida tiene sentido, si la gente pueda decir, como mucha gente decía de Jesús, que vivir así merece la pena. Bueno, pues eso lo tenemos que mostrar y tenemos que hacer grupos, asociaciones, donde también la gente pueda ver esto que para mí lo más importante, empieza por las personas, sigue por comunidades, grupos, asociaciones, movimientos, hasta un gran cuerpo social, ¿no? Bueno, con esto vamos a acudir a lo de Jesús. Jesús nos liberó del pecado. Bueno, hay que ver qué es lo que eso significa, ¿no? O sea, ¿qué es como el acontecimiento que es la clave para la vida de Jesús y que decidió el destino de Jesús? Fue el bautismo. El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia en orden al juicio último del que tenía que venir, que para él venía como un juez. Bueno, Jesús le pareció, discernió que eso era de Dios, pero discernió otra cosa, que eso le tocaba a él. Entonces, por ejemplo, Pablo, si hubiera tenido muchos menos años y hubiera tenido muy buen espíritu, a lo mejor hubiera animado a la gente para que fuera, pero él no hubiera podido ir, porque él, como insistió, era intachable. Si era intachable, bueno, pues no había nada que hacer, ¿no? Bueno, pues Jesús sí se puso en la fila. Dice el Evangelio de Juan que Juan estaba en un sitio que cubría mucho, vamos a poner que cubría hasta aquí. Cuando venía el que le tocaba, se acercaba donde Juan, confesaba los pecados, él lo metía al agua. Cuando no hacía glu glu, lo sacaba. Bueno, pues era muy sencillo lo que significaba lo que estaba haciendo, ¿no? Había muerto, se había ahogado el pecador y el que resurgía era el que quería vivir como Dios manda. Bueno, le toca el turno a Jesús. ¿Jesús puede decir perdóname? No, no puede decir perdóname. Pero sí, Jesús pudo decir y dijo perdónanos. ¿Por qué? Porque nos había llevado a todos realmente en su corazón. Por eso pudo hacer la confesión en primera persona de plural. Bueno, continúa el Evangelio de Marcos, al subir del río vio que el cielo se rasgó. Es decir, vio que su padre había aceptado la confesión de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que para Dios y para Jesús estamos ya perdonados. Bueno, cuando Jesús vio que de estar con todos lo iban a matar y que si se asumía solamente a un grupito no lo iban a matar, Jesús no dudó, siguió con todos aunque lo mataran. Y por eso murió llevándonos a todos en su corazón. ¿Qué significa eso? Que en la comunidad divina estamos ya realmente en el corazón de Jesús. Bueno, eso significa esta frase, que nos liberó del pecado. Eso es lo que significa. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos salvados? No, de ninguna manera. Porque la salvación tiene la forma de la alianza. Y para la alianza se necesitan dosis. Entonces, ¿qué decimos? Que ya Dios y Jesús nos han dicho que sí. Y que nos han dicho que sí, de una manera incondicional. Ah, pero falta que nosotros digamos que sí. Mientras nosotros no digamos que sí, no estamos salvados. Bueno, entonces, ese es el asunto. ¿Qué significa decir que sí?
aceptarnos en el corazón de Jesús. Es decir, vivir como hijo en el Hijo y como hermano en el hermano universal. Jesús nos ha liberado del pecado, pero si yo no lo acepto, yo no he aceptado esa liberación de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y eso cómo se hace? Eso no se hace por dogmas, eso no se hace por preceptos, eso no se hace por ritos. Eso se hace en la vida. Eso es lo de la cotidianidad. Bueno, y entonces los sacramentos, bueno, los sacramentos son símbolos de eso. Ahora, ¿cuál es el símbolo más fundamental? El que puso el propio Jesús. O sea, Él nos da su cuerpo, que significa su persona. Él nos da su sangre, que significa su vida. ¿Para qué? Para que haciéndola vida nuestra, demos a otros esa vida que Él nos da. Con los opresores ya he hablado. O sea, yo no puedo borrar a nadie de mi corazón. O sea, que esto lo tenemos que tomar totalmente en serio. Si yo borro a alguien de mi corazón, yo no soy cristiano. Así sea el tipo más odioso del mundo, yo no lo puedo sacar de mi corazón. Entonces, bueno, ¿dónde quedan los opresores? Bueno, ya lo hemos dicho. Ahora, no solamente es que yo no lo saco de mi corazón, sino que yo quiero, porque soy su hermano, que no siga oprimiendo, que no se siga deshumanizando. Y por eso trato de criticarle de tal manera que él pueda ver que existe otra posibilidad. Bueno, aportes de la teología de la liberación en el contexto venezolano. Pues lo que ha dicho Cecilia, pues muchísima gente no cree nada. No cree nada en el gobierno, pero tampoco cree nada en la oposición por esa razón. Porque además la oposición no tiene ningún contacto con el pueblo, fuera de algunos. Hay algunos, gracias a Dios, que sí. Entonces, por eso hay algunos que sí. Pero ordinariamente no hay ningún contacto con el pueblo. Entonces, ahí no puede salir ninguna alternativa superadora. Entonces, por eso insisto que hay que partir de la cotidianidad, que hay que partir de comunidades, hay que partir de grupos, de asociaciones, de todo eso. Y de todo eso se va formando un cuerpo social. Cuando ese cuerpo social tiene una suficiente envergadura, ahí eso determina la política. Toda esa cosa de que mañana salimos de Chávez, eso es mentira. Las cosas son mucho más lentas. Desde el punto de vista de ellos, solamente hay dos posibilidades de salir. Una es que ya cada vez tienen menos adherentes, pero como cada vez también tienen menos dinero, pues a lo mejor no les llega ni para sus mínimos adherentes. Y la otra, bueno, que logren un acuerdo en el que puedan salir del país llevándose todos los reales y con impunidad. Bueno, a mí me parece que tenemos que aceptar eso. Bueno, haciendo así, pero tenemos que aceptarlo. Como ha pasado con la mayor parte de los dictadores latinoamericanos, ¿no? O sea, que siempre va a pasar. Van a ir a la cárcel, pero no ahorita. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela a nivel de la Iglesia? Bueno, ha tenido un impacto muy positivo los nombramientos del Papa. Pues en reuniones latinoamericanas me dijeron, por ejemplo, los brasileros que para ellos no. Bueno, pues en Venezuela sí, menos el primero que parece que ya estaba nombrado, pues todos los demás que el Papa nombró, que son 14 obispos, todos son de la línea del Papa, todos. Y como había unos cuantos que también eran de esa línea, pues ahora se puede decir que el episcopado está en esa línea y que trata de que los curas vayan en esa línea. Y por eso la conferencia episcopal o la iglesia es la institución que más prestigio tiene, a una diferencia grandísima de todos los demás, ¿no? Ahora, insisto que todavía falta muchísimo y que todavía es muy difícil que los seminarios cambien de tono, que la gente no vaya allí para ser pues el mandamás de su parroquia. Bueno, también acá los nombramientos de Francisco han sido excelentes, ¿no? Ahora, no olvidemos que acá tuvimos una época de total reacción. La presencia de sectores conservadores era fuertísima. Entonces estamos luchando contra la resaca de eso porque ellos formaron cantidad de curas en sus seminarios y cerraron los seminarios de los otros. Pero estamos luchando contra esa resaca, pero hay un buen viento.
el voto por él. Tenemos un gobierno muy precario, el de Castillo, muy incierto, con muchas idas y venidas, pero que más o menos se va encaminando y sobre todo que recogió el voto, yo diría la esperanza, la expectativa de cambio de muchos sectores, ganó sobre todo en las regiones, es decir, no en la capital ganó la otra, pero en las regiones ganó él. Y creo que eso expresaba un anhelo de cambio de la gente, depositado en este personaje, que no sabemos si va a cumplir, pero que esperamos que sí. Y ahí es la cosa. Entonces, otra observación, alguien dijo, ¿cuál es el aporte de la teología de liberación? Dirige la pastoral. No tiene la pretensión de dirigir la pastoral, la teología de liberación, sino de acompañarla, de ir iluminando cosas que se presentan en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos. Y por eso hay una cosa que ustedes no sé si saben, pero la teología de liberación nace primero como charlas. No nace como artículos en revistas académicas. Primero son charlas y retiros para comunidades, para para aquel. Y a veces las escribe o las escribimos y entonces empiezan a salir artículos y después de mucho tiempo salen los libros. Porque Gustavo lucha permanentemente por estar junto a la gente, aunque eso le quita mucho tiempo. Y por ejemplo, cuando viene la violencia, empieza a dar charlas sobre el libro de Job y sobre el Dios de la vida. Y después esas charlas se van volviendo artículos y después esos artículos se vuelven libros. Pero es un proceso de elaboración a partir de las cosas que vivimos. Tercer punto, el cambio de época. Pero yo diría que hay dos rasgos del cambio de época. Uno, la pandemia, y segundo, el cambio climático. Entonces, la pandemia como se ha dicho miles de veces, y también se lo dice el Papa a los movimientos populares, ha verificado todo lo que se decía de un sistema capitalista excluyente, etc. De un sistema excluyente y marginador que no atendía a la salud, que descuidaba a los sectores más vulnerables. La pandemia en Perú ha sido feroz, creo que en todo el mundo, pero en Perú ha tenido una mortalidad altísima, porque justamente el modelo neoliberal no permitía gastar en salud, porque salud era un gasto, no era una inversión. Entonces, realmente la pobreza de la vivienda, la falta de agua, la falta de comida, las masas de gente que salían de la ciudad para regresarse al campo, porque en la ciudad ya no podían comer, porque no había trabajo. Todo eso la pandemia lo desnuda y muestra un sistema inhumano. Y creo que lo que insiste el Papa es que no volvamos a lo de antes, no reconstruyamos lo que antes era normal. Pero dice, hay algunos que ya están reconstruyendo lo de antes. No seamos ingenuos. Quieren volver a lo de antes como si nada hubiera pasado. Pero hay la posibilidad de justamente tratar de hacer algo diferente. A eso nos llama. Y el clima. Estamos a una semana de la cumbre climática de Glasgow, en Escocia, y nadie tiene mucha fe en las cumbres, porque a pesar de las cumbres que han habido desde tantos años antes, no se ponen metas que permitan realmente disminuir el calentamiento global. Y al paso que vamos a sobrepasar el 1,5 grados. Ahora estamos en 1,2 grados y ya hay un desastre mundial. Hay inundaciones en Alemania, en sus lindos pueblitos ordenados. Hay incendios en todas partes en el mundo. Acá también. Hay calores espantosos en la zona más fría del oeste de los Estados Unidos. Y en otros lugares. 50 grados en el África. Entonces, ya estamos en una catástrofe climática
y no se ha disminuido todavía, no se ha llegado siquiera al 1,5 grados. Y al paso que vamos a pasar del 1,5 grados. Entonces, como dijo el secretario general de la ONU, estamos en alerta roja. Los científicos del panel de cambio climático nos han dicho que es ahora o nunca. Tenemos 10 años. Si no cambiamos en 10 años, será muy tarde. Entonces, eso es muy tremendo. Y sabemos que en nuestros países, los pobres sobre todo, van a ser los que más sufren. Entonces, nuestros países tienen muy poca responsabilidad en el cambio climático. Ahí son los países del norte, los que en toda la era industrial contaminaron y ahora deben pagar para cambiar a energías limpias y para ayudar a los países pobres a adaptarse a lo que viene. Entonces, eso es algo que marca esta nueva época. Claro, se trata de apagar, de no hablar de eso, de no hacer lío. No se quiere cambiar, pero el sistema está en cuestión. Hay una posibilidad, pero evidentemente hay fuerzas contrarias enormes. Pero creo que el clima es algo tan contundente que podría llegarles a impactar a sectores del norte, que son los que tienen el poder, de un modo que quieran cambiar. Y entonces, esa es la esperanza, de que haya una conversión y que realmente la gente cambie y deje de contaminar el planeta. Y hemos pasado felizmente los 5 años de Bush, estamos en otro momento, pero China no asiste a la cumbre climática, eso es un problema, y hay que presionar, hay que seguir trabajando en esto. Pero creo que hay que hacerlo con la esperanza de que Dios no abandona a lo que ha creado, aunque no es automático que nos va a salvar, pero nos salvará a través de nuestros esfuerzos, o sea que a través de lo que hagamos, pues hay que movilizarse, hay que actuar. Yo creo que en este nuevo momento es que la reflexión teológica también nos acompaña, hablando de cosas como la Amazonía, el clima, la vida en armonía con la naturaleza y todas esas cosas que creo que hay que recuperar. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, hay quizás veo que hay una pregunta que quizás podría ser interesante: ¿cómo hacer que las nuevas generaciones puedan asimilar toda esta perspectiva liberadora, justamente toda esta dimensión pastoral de la que ustedes han hecho alusión, ¿no? Se parte de la cotidianidad, eso solamente lo pueden responder los que estén viviendo en la cotidianidad con adolescentes y jóvenes. O los que, bueno, pues aunque no sean como predominantemente ellos, que realmente entren en las comunidades, en lo que se está viviendo, ese modo de producción es lo que digo que es lo nuevo y lo que tiene mucho sentido, ¿no? La cosa es que tengamos en la cotidianidad un tipo de relaciones totalmente horizontales y donde respetemos la novedad de ellos. Y bueno, si respetamos la novedad de ellos, también ellos aceptan nuestros aportes. Pero tiene que ser así. O sea que yo, más que responder una cosa de contenidos, lo que respondo es un modo de producción, que me parece que pues, es lo que hemos estado diciendo, que es la teología de la liberación. Gracias, Pedro. Cecilia. A los jóvenes les interesa mucho el medio ambiente porque saben que ellos van a vivir ahí. Reconocer esas voces y darles ese protagonismo que merecen. Y es por eso que, y digo, bueno, vale la pena apoyarlos y luchar por eso, sin pretender dirigirlos. Y en verdad nadie sabe lo que va a pasar. Vivimos en una época, alguien hablaba de la incertidumbre, vivimos en una época de incertidumbre, pero en una época de incertidumbre
Uno tiene que ser vigía. El vigía está mirando el horizonte a ver qué aparece. Y hay que saber ver también. Muchas gracias, Cecilia, Pedro.